de Bordaberry. Uy, está chiquita la letra. Cuando estamos creciendo, el estudio de Bordaberry, que representa a las transnacional Metro Goldwyn Mayer, nos prohibió el uso de la pantera. ¿Y quién le dijo a Valenti que están creciendo si la última de equipos dice 41? Y Bordaberry le contesta. Y 26 de indeciso. ¿De qué estamos hablando? Valenti Esteban, mentiroso compulsivo. Estás desesperado. No tengo nada que ver con el estudio jurídico alguno. Buscá por otro lado. Nabo le mandó. El Nabo es fuerte, ¿eh? Ya salada. Y Valenti le contesta diciéndole Nabo también. Hay otro de Valenti, ese no lo tenemos. Sí. Pero va en el mismo es sentido. toda una discusión chota. Pero llevada adelante por totalmente. chotos que están en Twitter. Eso es peor que Nabo. Con mucho tiempo al santo botón libre. Porque en verdad lo que hay que discutir, y coincido, digamos, con Dayana, es La ley que está vigente. Miren, hubo un tuit de Valenti y una respuesta de Bordaberry. Uy, está chiquita la letra. Cuando estamos creciendo, el estudio de Bordaberry, que representa a las transnacional Metro Goldwyn Mayer, nos prohibió el uso de la pantera. ¿Y quién le dijo a Valenti que están creciendo si la última de equipos dice 41? Y Bordaberry le contesta. Y 26 de indeciso. ¿De qué estamos Valenti hablando? Esteban, mentiroso compulsivo. Estás desesperado. No tengo nada que ver con el estudio jurídico alguno. Buscá por otro lado. Nabo le mandó. El Nabo es fuerte, ¿eh? Ya salada. Y Valenti le contesta diciéndole Nabo también. Hay otro de Valenti, ese no lo tenemos. Sí. Pero va en el mismo es sentido. toda una discusión chota. Pero llevada adelante por totalmente. chotos que están en Twitter. Eso es peor que Nabo. Con mucho tiempo al santo botón libre. Porque en verdad lo que hay que discutir, y coincido, digamos, con Dayana, hay que discutir en todo caso de los 135 artículos. Pero la verdad, se embatataron con esto, que la jirafa, que la pantera, que después pusieron una pantera enrejada, que es un nivel de zócalo el debate que... Digo, no Sí, da y ni para además comentarlo. contradicciones entre las personas que llevan adelante la campaña también. Acusa a Bordaberry y le erra, Bordaberry responde, no son todos chotos. A mí no hay ninguno choto, ¿no? Acá ninguno. Pero, Nada. No, claro. Son aviones. Nunca criticás a nadie, Nicolás, ya No, no. sabemos. O sea, No, pero yo- en verdad te queda incómodo. Pero es una discusión chota. Te estoy criticando a vos. No, pero es una discusión chota. Te es estoy una criticando a discusión vos. chota. Yo no critiqué a nadie de choto. Valenti Yo le dije, erró es y una el otro le discusión responde. chota. No, si a mí me dicen, Y- soy abogado, y me dicen, che, tú dices que yo digo, vos, ¿qué estudia? Nada que ver. El insulto igual Obvio. me parece absolutamente desmedido porque se puede contestar con altura, negando, sin insultar. Pero la palabra Bajamos nabo el nivel. ha sido utilizada en otros Sergio, vos momentos. no lo usarías. La Y palabra estaba mal también. nabo ha ¿Sabes que sido usaría una utilizada en peor? otros No sea nabo, Pero estaba Dale, mal también. Sí. Bajaba el nivel de la discusión. Y bueno, vamos a ir Eso al es tema. indudable. Ah, ¿vamos a ir en serio? Y yo creo que sí, ya Llegamos cuando se terminó el programa, lamentablemente. Mira, vamos yo a- le quiero decir a la gente que yo me traje todo esto porque soy muy prolija, Bien. ¿tá? Que tiene que ver con la perspectiva de género, con el comunicado de la Asociación de Abogados Penalistas, con unos comentarios que han hecho procesalistas, con una nota de Leonardo Guzmán, pero vamos con lo que vos quieras. Pero vamos a hablar de eso. Vamos a estar hablando de eso. Ya sé. Yo Justamente, la estoy pasando precioso. ¿Eh? La estoy pasando La estamos precioso. pasando bien, está picante el partido. A raíz de todos estos casos que hubo últimamente, se menciona mucho el caso de balizas, donde prácticamente se condenó a los chiquilines antes de que fueran justamente condenados por la justicia. En realidad llegaron a ser condenados. No, nunca, no. Nunca llegaron. Fueron absueltos en primera y en segunda instancia. Lo Bien. que sí tuvieron 55 días de prisión preventiva. Bien, no, y además fueron condenados por opinión pública. Uf, eso sí. Prendido fuego. Que eso es lo que me parece que hoy en algún momento trataste de plantear en varias oportunidades y después no te la seguimos. Que es esta cosa de que la gente ya dice, sin conocer quién es el acusado, que ya es culpable. No, que ya buscan conocer quién es, que es mucho peor. A ver. Buscan escracharlo en los medios, porque de hecho en este caso de los 4 presuntos violadores, abusadores sexuales, porque la violación está subsumida en el 272 bis, ya había nombres, fotos, y de hecho creo que le erraron en uno. Además corremos el riesgo, pasó con Varones Carnaval, también Sí. pusieron el 18 de julio la cara de un, no voy a nombrarlo, pobre. Que no era él, era otro. No era él, era otro tipo que no tenía nada que ver, o sea, ni siquiera era gente vinculada al carnaval. Entonces, a mí esto me preocupa. Estos movimientos, que en este caso pueden ser feministas, o que en otro caso pueden ser los movimientos antivacunas, o que no importa, esos movimientos que antes de que se exprese la justicia ya buscan una condena social. El feminismo, entiendo que es la igualdad de derechos. El feminismo originario tiene que ver con eso. Y juzgar con perspectiva de género, que también es una de las cosas que discutimos mucho los abogados, también tiene que ver con la igualdad, con un contexto. Sí, por supuesto que las mujeres hemos sido avasalladas en nuestros derechos, hemos sido abusadas, nunca me tocó, por suerte, pero conozco quienes la ha pasado. Pero eso no quiere decir que hoy queramos avasallar los derechos de los demás y saltearnos pasos que son
de un Estado democrático, porque si nosotros queremos que no haya un juicio justo es porque no nos gusta la democracia, y es muy preocupante. Y si nosotros pretendemos que los abogados no ejerzamos como debemos nuestra profesión y no porque hagamos chicanas, también es antidemocrático. Entonces a mí todos esos movimientos me preocupan, y veo que la justicia hoy actúa al grito. Y pasó, Eso lo vimos decir, con el allanamiento. ¿de alguna manera es permeable a la opinión pública? Yo quiero creer que Yo he escuchado las mil veces que sí, la generalizaciones- presión social hace que... No debería ser Bueno, así. se hablaba en supone el que debería momento ser. de la alarma social como una de las de los justificativos para pedir la prisión preventiva. Se llegó a decir en algunas audiencias. Claro. A mí me cuesta mucho generalizar en este caso, y a veces uno comete el horror por la celeridad con la que habla, por el poco tiempo en los medios. Hay excelentes fiscales que no actúan al grito de la tribuna. Hay excelentes jueces, como en todas profesiones hay buenos y malos. Ahí pero está siendo hoy, políticamente correcta. No, no estoy siendo Ahí está siendo políticamente políticamente correcta justa. porque la Estoy justicia siendo justa. muchas veces, algunos sí, otros no, pero muchas veces la justicia actúa en función del estado de conmoción que hay. De hecho, está Muchas veces tapado lo dijo también el él. estado de No, pero Eso eso está es no diciendo que generalizar. otras veces no. Muchas Eso veces no no. generalizar. supuesto, He trabajado, será. pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos decís los fiscales o la fiscalía, hay gente muy honesta y que trabaja muy bien, que te manda mensajes y te dice, ay, pero no somos todos. Cuando dicen los abogados chicaneros, yo soy la que tengo que decir, ay, no somos todos. Hay excepciones, hay gente que hace bien su trabajo. Ahora, llama la atención como en los casos de denuncias de presuntos abusos sexuales, enseguida se sale a escrachar a los presuntos abusadores y no se piensa que atrás de esa gente hay una familia que quizás son inocentes y les destruimos la vida, y que hay que tener precauciones para las cosas, porque no tenemos que juzgar antes. Antes se quemaban las brujas en las hogueras públicas, hoy se quiere quemar a los denunciados en las plazas públicas y escracharlos antes de esperar un dictamen. Es antidemocrático. Y a mí me parece Sí, ahí que está bueno plantearlo porque estamos hablando de casos extremos, ¿no? Y hay toda una cantidad de situaciones que se resuelven en la justicia en el medio, que me parece súper interesante que ella diga que hay que tener la perspectiva de género como un elemento a considerar, pero que eso no puede pasar por arriba de encontrar los hechos en todas las causas. Y ¿Cuántas hay, veces pensás y hay- que pasa? hay un montón de otras situaciones donde se está dando que, sin llegar a estos casos extremos de abusos, por ese inclinamiento que se da, termina habiendo padres que no ven a los hijos, ¿no? Bueno, muchísimos, porque nosotros iba a leer justo la sentencia del Tribunal de Apelaciones del caso Balizas, en donde es muy claro que la perspectiva de género no puede enervar el principio de inocencia, ni puede enervar la sana crítica. Pero vos pensás que eso está ¿Qué tiene- pasando hoy día, más allá del caso puntual. Sí, claro que sí. Vos La decís que el perspectiva de hombre género, en una- mira, la ley de género dice en el artículo 46 que el silencio de la víctima no puede ser tomado como consentimiento. ¿Qué pasa? Acá se introdujeron delitos que son delitos abiertos, rompen todos los principios que tienen que tener las normas penales, que tienen que ser cerradas, identificar muy bien la conducta y los medios típicos para realizarlo. Cuando vos incluís en un código penal una norma abierta en donde pueden ingresar todas las conductas, es excesivamente peligroso. Y además, cuando agregás que el silencio o la falta de oposición no puede ser interpretado como un sí, también es riesgoso, porque hay un montón de cosas que pasan por el fuero íntimo de una mujer. Dayana. Yo por ahí estoy teniendo relaciones sexuales y estoy pensando, uy, qué embole, que este hombre salga de acá. Pero eso, si yo no lo manifiesto, la otra persona no lo puede saber. Entonces después no puede ir a denunciar que yo fui violentada y que fui abusada y que no supe expresar el consentimiento. Porque además hay un problema de caudal probatorio. ¿Cómo vos probás lo que pasa en el fuero interno de una persona? ¿Cómo vos acusás a alguien si no sabía qué estaba pasando? Eso por un lado, en el derecho penal. En la justicia de familia está muy, muy complejo, porque lo primero que se hace es, ante una denuncia, incluso de insultos, de violencia verbal en muchos casos, bajar una orden de alejamiento por 180 días para la madre y por 90 días con los hijos. Entonces los padres se ven alejados y no 90 días, porque después esas medidas cautelares se siguen extendiendo y porque después hay un psicólogo tratante que lo único que hace es escuchar el relato de la madre. Estoy hablando de casos puntuales, también existen esos casos en donde, por supuesto, mujeres son violentadas, mujeres son abusadas, o sea, eso está claro. Yo no estoy hablando de la regla, estoy hablando de estas excepciones que lamentablemente cada vez son más. Y nosotros en el estudio tenemos casos de padres que hace 5 o 6 años que no ven a sus hijos y que tienen que recurrir a pagar metapericias que son caras, por supuesto, a más de los abogados, y que te das cuenta que la justicia dice, no, señor, tiene que ir al DAS, que es un organismo en donde los ven particularmente con licenciados que evalúan cómo es el vínculo, y las madres no lo llevan. Un desacato, un incumplimiento, 2, 3, 4, y para
Entablar una demanda por simulación de delito también por la ley 19.580, por el artículo 59, es muy difícil, porque donde presente verosimilitud la historia, ya basta como para que no inicies una demanda. Entonces, yo veo que la balanza está totalmente desequilibrada, y cuando se desequilibra la balanza es porque no estamos en un país justo. Déjame hacerte esta pregunta que es importante. Vos argumentaste, todo esto se provoca producto del cambio del Código del Proceso, ¿verdad? No, esto se O provoca por la ley de por el- género. la ley de género. Correcto. La pregunta es la siguiente. En determinado momento vos argumentaste, frente a una pregunta puntual y directa, ¿qué necesita una mujer hoy? Porque digo, todos vamos a coincidir que hace mucho tiempo era muy difícil probar una Eso lo dije violación. en la nota contigo. Bueno, estoy porque me parece que es interesante poder charlarlo acá, Sí. donde hay un núcleo de personas que nos está mirando y que amplifica el tema. Hace mucho tiempo era muy difícil probar una violación. Sí, claro. ¿Por qué? Porque existían, por ejemplo, aquellos mecanismos que se le recomendaba a la mujer no bañarse, ir rápidamente a constatar si había alguna lesión. Después, si había alguna amenaza verbal, era muy difícil, porque era palabra contra palabra. O sea, la mujer estaba muy desprotegida en ese ámbito, ¿correcto? Por supuesto. Se pasó con la ley de género a una situación inversamente proporcional. Yo te pregunté en determinado momento, y esto realmente no deja de ser impactante, por lo menos para mí, ¿qué necesita una mujer para hoy denunciar a una persona sobre agresión sexual? Porque no es más violación, es agresión sexual. Es abuso sexual porque queda subsumida en la violación. Correcto. Porque no se necesita Ahí. probar la violencia y las amenazas. Exacto. Entonces yo te pregunté, ¿qué necesita hoy? Va una mujer y dice, bueno, yo me sentí agredida sexualmente. Y vos respondiste, nada. No, nada, basta con decirlo. Y esa agresión sexual puede haber sido un simple rozamiento. Y basta para que te saquen de tu trabajo preventivamente y te retengan el 100% del sueldo o que no te dejen ver a tus hijos. O sea, va una mujer y denuncia, yo fui objeto Sí. de una agresión Va sexual. una pericia, Y hay otra cosa importante, y hay otra cosa las muy pericias que importante. se sacan como chorizos, ¿no? Que los escuchamos a los fiscales decir. Claro, y hay otra cosa muy importante que también la manifestación. A los fiscales no, perdón, a los peritos. Dentro de la nueva ley de género, se establece que de repente vos estás en determinado momento con una persona y estás acariciando a una persona, hoy no se establece el lugar de la penetración, por ejemplo. No, ya antes estaba la violación o el atentado violento al pudor, que era sin penetración. La violación necesitaba conjunción carnal, aunque no se llevara a cabo, era intento de violación. Pero necesitaba que el agresor tuviera la intención de la penetración. El atentado violento al pudor no. Después de que sale la ley de género y se introduce el 272 bis y el 272 ter, en donde dice que basta con que sea cualquier contacto, con una parte del cuerpo, lo traduzco en el idioma normal, ¿no? En el que todos podemos entender, con una parte del cuerpo o con cualquier otro objeto. El problema es que no se necesita ni violencia ni amenazas y que basta con cualquier medio coercitivo. ¿Qué es cualquier medio coercitivo? Un delito no puede decir cualquier medio coercitivo. Tiene que especificar los medios típicos para que se configure el delito. Entonces, basta con una sensación. Yo puedo sentirme mirada lascivamente por Juan Miguel, que de hecho lo está haciendo, ¿no? Por Juan Miguel siempre nos ha pegado. o entender que, no sé, pasó y me rozó, y ese rozamiento puede transformarse en un delito, porque si a mí me provoca un shock tan grande que yo siento que él tenía poder, asimetría de poder, porque él está invitado, no es invitado, sino que siempre está acá, entonces, bueno, yo no podía decirle que no al rozamiento cuando pasó, y con el pene me rozó el brazo, y eso es un delito. Eso se configura dentro del abuso sexual. Entonces es peligroso. A ver, con esto yo no estoy diciendo que no sea indispensable tener una ley que proteja a la mujer. Por supuesto que lo es. Porque antes la mayoría quedaban en la nada porque no se podía probar. Bueno, Pero sí que estamos se fue buscando. para el otro lado. No hemos logrado encontrar el equilibrio. De la misma forma. Esta actitud que vos ridiculizaste un poco en mí, que nunca Sí. voy a hacer una cosa tan grosera, lamentablemente le pasa a las mujeres en el ómnibus. Pero Sí, nos totalmente, pasó a todas de en algún todas momento de la bueno, vida, entonces ¿no? esto que ella dijo, no, Juan Miguel, yo no voy a hacer eso acá. Esa ley. Lamentablemente los hombres lo hacen Por y supuesto. anda a denunciar. Un tipo me arrimó en el bondi, ¿no? Anda ¿Sabés la cantidad de denuncias que hay de ese ¿Cómo tenor? surge esa ley de género? ¿Cómo se prueba eso? Y con la aprobación de todos los partidos. Bueno, pero ¿cómo surge? ¿Quién la lleva adelante? ¿Por qué? ¿Quién la escribe? La votaron ¿Cómo todos. fue? Ya sé. La llevan adelante Estoy por una buscándole la quinta necesidad, pata al la gato. llevan ¿Quién- adelante por una necesidad que había de que la justicia no estaba dando respuestas y que las corrientes internacionales mostraban que había que, de alguna forma, sí darle una perspectiva de género a las leyes. ¿Qué quiere decir una perspectiva de género? Entender
defender la contextualización en la que vivimos las mujeres, la historia en la que vivimos las mujeres, Todo este sin tema. duda. Pero dejaron vacíos. yo creo que está mal redactada, que es una ley que tiene artículos que son inconstitucionales, que tiene artículos que rompen todas las normas de cómo tiene que ser Por ejemplo, confeccionado un delito, el artículo 59, el artículo 46, porque además hay un problema. ¿Cómo vos te defendés a alguien que te dice, no, yo no la abusé, nosotros estábamos teniendo relaciones sexuales consentidas, mano a mano, ni siquiera digo 3 o 4, no, mano a mano. Ahora hay un fallo hace muy poquito de que ella en un momento dijo que no y él fue condenado por abuso sexual. 2 años. Exacto. ¿Cómo vos, si yo me callo, vuelvo con lo mismo? Es claro en decir que el silencio de la víctima no configura consentimiento. Si yo no expreso mi negativa, si yo no te la expreso verbalmente ni corporalmente, por momentos se olvida el lenguaje corporal. Entonces parece que hay que estar dando un sí todo el tiempo. ¿Querés que te beses? Sí. ¿Querés que te toque un pecho? Sí. ¿Querés que te penetre? Sí. No es esa la realidad de una relación sexual. Es cierto, quizás, y no sé si Patricia me va a dar la razón, a lo largo de nuestra historia sexual las mujeres hemos vivido esa cosa que tienen los hombres, mucho más salvaje, pero también hay mujeres que son salvajes y que les gusta pegar. Entonces entender todo como una cuestión solo de que los hombres son los violadores, de la cultura de la violación y que las mujeres somos las buenas y que si se enfiestó, no, seguramente no se enfiestó, seguramente se abusaron los hombres porque son los malos. Me parece que estamos cerrándole el camino, estamos haciendo un Peñarol nacional, una izquierda-derecha y un macho contra mujeres pobres e indefensas, cuando la historia de la humanidad muestra que buenos y malos hay en todos lados. Breve, lo que vos decís de que se enfiestó, que más tiene que ver con este caso. No estaba hablando particularmente de este caso. No, pero lo tomo porque no es excusa. Y yo creo que el tema en realidad es la violencia. Es la violencia. En el ¿Qué caso violencia? La violencia. Toda la violencia. La del chiquilín de Punta del Este y la de la mujer que es violentada. Es la violencia. ¿Cómo sabemos que la mujer es violentada en el caso del que estás Hay hablando? casos que la mujer es violentada. Hay casos en que sí, Miles, y hay ¿sí? casos en Me que refiero no, a lo que vos y que son decías. violentados los niños. La mujer fiestera no es excusa para nada de que No, pueda por tener la supuesto vida que- quien quiera. yo no dije eso Pero nunca llega un jamás. momento. Yo no te estoy adjudicando. Me refiero que a mí me gustaría enfatizar en que ese es el punto límite. de Eso la- es perspectiva de género. Entender que la vida sexual anterior de la víctima, por ejemplo, no puede ser un claro, atenuante claro. a una conducta. Yo defendí Un una atenuante prostituta para el que había agresor. sido, claro. Obvio. Yo defendí una prostituta que había sido violada. Exacto. No digo abusada sexualmente porque literalmente había sido lastimada, por lo cual se configuraban los elementos de la violación. Y el que me alegue que porque es prostituta no puede ser violada, sí es omitir la perspectiva de género. Eso es una burrada grande como una casa. Y pasa. Entonces, Sí. esa perspectiva de género bien entendida en los juzgados está genial, como un montón de circunstancias más. Pero eso no puede nunca enervar lo que quiere decir el indubio pro reo, que a falta de pruebas contundentes se tiene que absolver. No basta la palabra de la mujer. Y nos estamos encontrando con sentencias en donde basta con la palabra de la mujer. Madrid. Simplemente agregar a lo que dice Dayana que hay una cuestión también de... hablaste de una situación puntual, ¿no? Y de... siempre hablando, digamos, de una pareja hombre o de una relación, de un vínculo sexual hombre-mujer. Hay, primero, digamos, en muchos casos una cuestión hasta corporal de fuerza, digamos, que me parece que sí hay que tener en cuenta porque la mujer muchas veces con esa situación a la que se enfrenta por ahí, al comienzo dijo que sí y en mitad de la relación dice que no. Claro. Y el tema es que muchas mujeres por allí, en el medio del vínculo, cuando vos querés decir no sabés lo que puede pasar, entonces te callás la boca. O sea, testimonios de esos hay decenas, por no decir cientos. Mejor y mil. callarse que decir que no. Mejor callarse y bancar antes cómo de lo que, sabe el bueno, hombre? ¿qué es lo que pasa? Si hablo, ¿qué es lo que me puede generar después? O sea, ¿cuál es la consecuencia que me puede generar después? Eso, Pero si lo tenés eso, que- eso en algunos casos, pero también mujeres que tienen miedo, o sea, que no hablan en ese momento y que o tienen un shock y hablan Sin duda. después, o sea, no todos actuamos de la misma forma y uno pensándolo, digamos, en frío, si te tenés que enfrentar a esa situación, vos decís, bueno, ok, capaz que sí reacciona de una forma o capaz que no. O sea, más allá de Ahora que lo tengas también, pensado. porque yo creo que primero tenemos que trabajar en construir, no siempre diferencias físicas, yo en general en mis relaciones No, he sido no. la más grande, digo, son todas excepciones, o sea, hay un abanico de posibilidades. Por supuesto que la historia de la humanidad ha mostrado que las mujeres han sido violadas y que la justicia no les ha dado respuesta. Eso no hay duda, no lo podemos negar porque sería ponernos un velo en los Seguro. ojos, una venda. Pero
no estamos encontrando el equilibrio. Hoy, como se avasallaron los derechos de las mujeres durante tantos años, se están avasallando los derechos de los hombres por intentar, como generalmente pasa dentro de un cuarto esto, es palabra contra palabra. Entonces dijeron, bueno, palabra contra palabra, la palabra de la mujer, está bien, pero para que la palabra de la mujer valga, la declaración tiene que tener un montón de pautas, las declaraciones, porque primero hace una la policía, después se hace una fiscalía, después se hace la Cámara Gesell. Esas 3 declaraciones, por lo menos, tienen que tener una consistencia, el relato tiene que ser similar, tiene que tener una coherencia, no basta con el que diga un día sí y después se arrepienta. No, hay un montón de elementos que tienen que ver con la sana crítica del juzgador para tomar en cuenta. Entonces, la perspectiva de género tiene que ver con la igualdad de las partes ante la ley. ¿Y vos sentís que ahora eso no está pasando? No está pasando. Y hay otro Ahora aspecto- el hombre está por debajo. Y en los juzgados de familia es muy doloroso y hay muchos casos. Y además, Bueno, ahí son muy mira, bien, ¿no? hay todo, sí, claro. Porque Tremendo, también es tremendo, totalmente, padre. también es totalmente cierto que a los hijos se los toma de rehenes y que Sí. las mujeres operan el momento de la venganza en el divorcio y en un montón de cosas. Las mujeres Y- somos calculadoras. Hay un estudio, lo publicaba Silvana Yaquero hace poquito. Los hombres matan rápido, te dan un tiro, y las mujeres envenenan y lo planifican. Somos distintos. O sea, igualdad ante la ley no quiere decir que nuestros cerebros funcionen iguales. Hay mujeres vengativas, como hay hombres que terminan matando a una mujer porque no soportaron. Entonces, la cuestión de ser buena o mala persona no tiene que ver con una cuestión de género. Y tomar de rehenes a los hijos, en general pasa que lo hacen las mujeres porque son las que se quedan con la tenencia. Seguramente si fuera al revés, quizás veíamos muchos casos de madres alejadas de sus hijos. Pero la justicia está enfocada directamente sobre ello. Es decir, frente a una separación, los hijos quedan con la madre. Los hijos quedan con la madre Naturalmente. y ahora hay una modificación del CNA, una de las últimas modificaciones en donde importa la palabra del niño. O sea, si el niño a su defensor le dice yo no quiero ver a papá, no lo ve. ¿Y qué pasa? La implantación de memoria existe y hay una falsa lealtad hacia la persona con la que vos ves que es la imagen que te cría y que te cuida. Y si esa persona te dice papá es malo, papá nos va a quemar la casa, papá nos dejó, papá nos abandonó, papá es culpable de la depresión que tiene mamá, ¿vos a quién vas a responder siendo un niño de 4, 5, 6, 7 años? Entonces cuando te preguntan, ¿querés ver a papá? No, yo no quiero ver a papá. ¿Por qué? Porque papá es malo. ¿Y ahí qué pasa? Ahí tendría que haber una pericia seria por parte del Estado que evalúe si eso que está diciendo el niño es espontáneo o si es implantado. Y para eso se precisa tiempo y se precisa dinero. Ni el tiempo ni el dinero se están dando en las Y pericias. ahí es donde ves que la justicia cruje por todos lados. Por Otro todos aspecto lados. importante de la ley de Cruje y cruje. que cuando una mujer te hace una denuncia, Sí. más allá que la persona sea formalizada y posteriormente se constate que el hombre no tuvo nada que ver, o sea, que el hombre era inocente, Sí, que sea absuelto. el hombre que se ha suelto, el hombre no puede posteriormente iniciar ninguna acción contra una mujer. A ver, jurídicamente esto puede ser debatible porque en realidad se habla en el artículo 59 del denunciante, que se puede hacer extensivo a la víctima, que el denunciante, que acá lo que se buscó con ese artículo es que si yo soy un vecino y escucho que vos le estás pegando a tu mujer, perdón que te ponga de ejemplo, que vos le estás pegando a tu mujer, yo puedo denunciar, escucho gritos, digo, ay, el piña le está pegando a la mujer, y después resulta que no, que estaban ensayando una obra teatral, ese fue el ejemplo que puso Fagundes, por eso lo cito. Era una obra teatral, bueno, yo pensé que le estaba pegando, entonces no pueden tener ninguna acción contra mí porque realmente era lo que yo sentía. Si lo hacemos extensivo a la mujer, no hay jurisprudencia hasta ahora que en la cantidad de casos en los que los hombres han sido absueltos, se haya hecho un juicio civil ni un juicio penal por los delitos cometidos contra la administración. Nosotros lo pensamos muchísimo y también entiendo que esa persona que se vio víctima, como en el caso de que hablábamos hoy, que no fue ella quien denunció, que denuncia a otra persona, que no sé si quería estar en el proceso, es jodido como mujer decir, bueno, vamos a hacerle una acción por simulación de delito, vamos a hacerle una acción civil. Creo que tenemos que trabajar desde el lugar en que valoremos la ley que tenemos, que tiene falencias y muchas, pero nosotras mismas como mujeres nos tenemos que cuidar y nos tenemos que respetar y no podemos usar la ley para hacer un abuso de derechos. ¿Cómo te la llevas con los grupos más feministas? ¿Se puede decir como el culo? No. Pues, Sí. no, porque de verdad, Clarísimo todo lo que quedó. vos estás diciendo, estoy seguro que va a generar repercusión. Sí. Y la verdad, Pero yo no creo que con todas las feministas. Ahí también me parece que la por eso yo te dije generalización... con algunos Sí. grupos más radicales, por llamarlo de alguna manera. Sí, parece que soy Judas.
porque además han hasta hecho estudios y comentarios en Twitter de trabajan en un estudio todo de hombres, lo cual no es cierto, somos 4 mujeres y 4 hombres, o toda la vida esta trabajó entre hombres, entonces es víctima del sistema heteropatriarcal. No, yo ejerzo el feminismo desde que tengo 15 años, yo ejerzo el feminismo empoderándome y dándome la cabeza contra machos como ellos, pero no machos por violentos y ¿Te arrancaste agresivos. con Juan Miguel conmigo? No, pero digo, la realidad, ¿no? Ustedes eran los hombres que estaban adelante de los programas y el poder y todo, y quizás no nos daban Bastante nuestro posibilidades lugar. tuviste igual, ¿eh? Bastante posibilidades tuviste. No. Ay, Bueno, pero ¿por qué las tuve? También porque tuve la tenacidad. Lo que pasa es que ahí pero, sí, dale, tranquilo. lo que, mira, me pasó, y creo que con esto reflejo la pregunta para no acaparar, porque me gusta que hablen todos y es más interesante que hable yo sola. Pero a mí me pusieron esto que decía hoy, ¿cómo puede haber congéneres? No hay congéneres que defiendan a los machos, tiene que ser una mujer. Nosotras mismas nos ponemos el techo de cristal. Si yo me rompo el alma estudiando, siendo madre, acá sí me voy a victimizar, siendo madre, teniendo mascotas, teniendo que trabajar, recibiéndome a los 40 años porque dejé antes para dedicarme al periodismo deportivo, ¿me tenés que decir cómo tengo que trabajar? Esa sororidad selectiva es gravísima. ¿Y por qué además yo no puedo defender a un hombre si lo creo inocente? ¿Por qué estamos haciendo ese prejuzgamiento de antemano cuando nos molesta que nos prejuzguen si nos ponemos una pollera de que somos unas putas? Es como tan raro ese doble discurso que a mí me cuesta entenderlo. Y cuando te dicen no sos feminista, ¿qué es ser feminista? ¿Salir a hacer una marcha antes de que la justicia se expida? ¿Salir a escrachar a un tipo por las redes sociales cuando estamos pidiendo que no se revictimice a la denunciante? Entonces los derechos de uno por arriba de los del otro, me parece que eso no es justicia y no es un Estado democrático. ¿Cómo me llevo? En muchos casos mal y en otros lados muy bien, porque entiendo que hay feministas que no quieren esto tampoco. Sí, como la cultura del scratch, la que no te... Exacto. Lo que pasa es que también ahora cuando hablabas en algunos casos, es muy difícil también, porque es verdad que puede quedar el hombre descubierto en algunos lugares, pero si no le das algunas armas a la mujer también queda. Por supuesto, claro que es difícil. Si fuera fácil ya estaría solucionado. También, yo creo que este tipo de... Es una opinión muy por arriba, pero digo, también ayuda a que la mujer denuncie. Sí, también, pero también puede ayudar a que, claro, entonces es como una cosa que nunca... Le das herramientas para que la mujer... Das herramientas, pero que herramientas le das después para puedan que ser la mujer se utilizadas. empodere, pero después hay un mal uso de las herramientas. Ese es el otro problema. Es decir, no te olvides que estamos metiéndonos en el mundo totalmente privado, que directamente en él suceden un montón de situaciones que pueden ser perfectamente violentas y la mujer necesita, bueno, liberarse de ese sojuzgamiento que tiene desde hace muchísimos años y esa violencia, pero le das herramientas. Si no tenés bien diagramado el camino, le das herramientas para ejercer la venganza. Y muchas veces el problema, perdóname que te corte, Sergio, no es de la mujer, es de profesionales que están haciendo un negocio con esto. Eso es mucho más grave. Porque ahí me parece que hay que separar. Se los hay. Claro que sí, yo te dije que no podemos generalizar. No, está bien, pero Nunca. hoy en parte de tu alocución recién, perdóname, en parte de tu alocución recién dijiste, la justicia no protegió durante muchos años a la mujer, ¿correcto? Sí. Entonces hay una actitud premeditada de la justicia, hubo una actitud premeditada de la justicia. Sí, por supuesto, claro. Entonces, a ver, hay cosas que son políticamente pero lo que pasa es que la justicia es la consecuencia de una sociedad que estaba reglamentada y llevada adelante por hombres. Bueno, y si era una sociedad patriarcal, lo que iba a defender era el pene y directamente tratar por todos los medios de sojuzgar a aquellas que directamente no tenían libertad, no tenían voto, no tenían razón de ser y que habían sido criadas para educar, alimentar y estar dentro de la casa. Con ese criterio que vos estás utilizando, que yo coincido, con ese criterio que vos estás utilizando, también se podría argumentar que muchas veces la justicia está emparentada, y no quiero decir que esto sea una moda, no estoy hablando de este tema, correcto, no estoy hablando puntualmente de este tema, pero entonces puedo también creer que la justicia muchas veces está emparentada con lo que son determinadas situaciones que se están dando en la sociedad, que van cambiando, y la justicia también se va modificando. Y respeta, siempre pero la así. justicia la tiene que evolucionar. El derecho es así. Lo que pasa es que también tenemos códigos del año 40 y del año 30, cuando directamente estamos en el 2025. Bueno, y ese es un problema. Y ese es un grave problema. La justicia es una ciencia. El derecho es una ciencia que va con el hombre, y la evolución de las sociedades y las reglas correspondientes en la sociedad tienen que verse reflejadas en el marco en el que uno se desarrolla. Y hay leyes que tienen en una forma sistémica, cosa que no está ocurriendo y no que no pasó con el nuevo código. El nuevo código, que hay leyes que tienen 90 años en este país. Sí, el nuevo código, yo soy producto del nuevo código porque me recibí con el nuevo código, ¿no? Porque soy vieja pero joven en la abogacía. Me recibí con el nuevo código, entonces me lo vendían como la maravilla, era la panacea. El juez dejaba de ser el que estaba encargado de la investigación, el fiscal, entonces un juez objetivo que juzga, y los que estamos ahí todos los días y con las 90 y pico, no me acuerdo cuántas ya reformas que se le hizo al código, nos damos cuenta que termina siendo en algunos
casos un mamarracho, en donde se otorgan potestades a algunos fiscales que no las están manejando bien porque quizás no fueron formados por falta de recursos o porque dicen, bueno, pero tengo el poder, porque también dale un poco de poder a Juancito y verás cómo es Juancito, ¿no? No sé cómo es el dicho, pero también los seres humanos a veces nos tentamos con eso de, acá estoy yo, soy el paladín de la justicia, soy la heroína que va a hacer que todos los machos marchen presos. Es jodido. Ahí quería ir yo, porque me parece que ahí le estamos cargando la justicia la intención de transformar determinadas cosas en la sociedad que hay que transformarlas en la sociedad por otros carriles. Por otros carriles. Y no va a ser en cada caso en la justicia dándole razón a la mujer que los hombres van a tratar mejor a las mujeres, porque si se cometen injusticias, alimentan lo contrario. Claro. Entonces, lo que pasa es que, verdad, a nadie se le ocurre decirle... no, pero no, a este pibe que le pegaron en Punta del Este, fíjate que llevaba la gorrita y no, pero sí todavía se nos ocurre decirle, no, pero la mujer iba de pollera, o era prostituta. O que era prostituta, o quiso estar con dos, y entonces... No, pero eso sale desde la educación. No hay peor Exactamente, error. por eso digo, en una red social. hay que separar lo que son las causas judiciales de lo que son las situaciones sociales. Sí, el problema es que el día que usamos el derecho penal... Pensamientos retrógrados hay en todos lados. Por supuesto, pero no se combate con la algunos medios de justicia. comunicación. Y entre Entonces, las me propias parece que mujeres a veces que también se mandan para el afuera, digo, si es válido el decir, por ejemplo, esto que vos decías, ¿no? De seguir estimulando ese tipo de mensaje. De alguna forma también tiene que haber una condena de los que tenemos un amplificador delante. Pero no la hay. Pero por bueno, supuesto, pero el derecho penal debería no puede haberla ser más. nunca simbólico. Es un gran error usar el derecho penal para dar mensajes. el derecho penal está demos los aplicado- mensajes en la educación, demos los mensajes a través de los medios, pero no a través del derecho penal. El Hay derecho una cosa penal es que aplicado decía por los Ariel, hombres. justamente. Y noto el No, mismo- ahora hay más fiscales mujeres que hombres. ya sé, A pero hombres que en género. Quiero que te quiero decir, la justicia está aplicada por hombres. Por seres humanos, decís tú. Sí, por seres humanos, correcto, ahí está, en el sentido global de la palabra. Mirá que estás contestatario hoy conmigo, y aparte te quisiste llevar el crédito. Y todo. Yo soy generoso. Pero pará, Julio, ¿qué le decía al invitado? Pobre ¿Me mujer. das agua? No. Sí, pobre cómo no, mujer, pará, mira, perdón. pobre mujer no, nunca fui una pobre Antes mujer de- y nunca lo voy a hacer. Pero te salto a defender y me pegás, no me perfecto. dejas. No me dejas ni picar. Ahí la tenés por agarrar y ¿Sabes qué? meterte. Que me joda por Ahí alcahuete, está, tenés razón, por alcahuete. Por alcahuete la tenés bien merecida. No, pero a mí el papel ese de pobres mujeres no me gusta. No somos pobres mujeres. O sea que hay Ni luchadoras tampoco. Hay otro tema muy interesante que también Guerreras, me gustaría todas. preguntarte, porque Señorita, hablándolo contigo esta semana, lo descubrí. El tema de la violación, ¿no? Que ese es un tema que no estaba tan claro tampoco, que se llamaba violación cuando se mantenían relaciones sexuales con una niña menor de 12 años. Explica las diferencias que hay en torno a ese tema. Sí, el abuso sexual lo cambia a 15. El abuso sexual lo cambia, Lo cambia a 15. La violación, aunque haya consentimiento, aunque la niña de 12 años que sale con un señor mayor diga, no, yo quise, se entiende que es inválido su consentimiento porque no hay maduración sexual ni cognitiva como para entender la naturaleza de sus actos ni de su consentimiento. Que nos Entonces, parece una locura, pero que pasa en muchos lugares de este por país. supuesto, sin duda. Bueno, Entonces, y hay padres y madres que venden a de los eso ni niños de hablar. 12 años. bueno, padres y madres. Y ahí está el abuelos, punto también. tíos. Mira, tengo tanta cosa para Y decir. la violencia. está igual, no tenemos que dar pausa. Diana, Gracias, pues, yo los gestos, por eso. ¿Por dónde arrancar? Respondo Ya está. eso, lo de Julio porque corresponde. Después se va, de alguna forma, empezando a aceptar el consentimiento cuantos más años tenés. No es lo mismo el consentimiento libre que puede dar alguien de 13 años que el que puede dar el de 16. Entonces eso también se mide en la justicia. Con el abuso sexual pasa a 15. Se considera que siempre de abajo para 15 no es una presunción existe absoluta de que el consentimiento no es válido. Eso es lo primero y es importante. Digo, por el caso de la muchacha que había salido con un menor, hay un No, consentimiento pues se argumentó en expreso. determinado momento que en este caso reciente la chica había salido con un menor de 17 años. Mucha gente llegó a argumentar En las redes. que en las redes que la iba a muchacha terminar había salido con un violación. menor de 17 años. O sea, aquí claramente hubo consentimiento y aparte la ley
no marca en absoluto. No, por supuesto, importa que tiene capacidad para consentir. Ahora, y lo otro que ibas a que, sobre un comentario de Sergio, querías decir algo, porque me tengo que ir a la pausa ahora. Me olvidé. No, era sobre el tema de las madres y los padres. Eso, que nosotros tenemos muchos casos, digo nosotros desde el estudio en LC, en donde trabajo, nosotros tenemos muchos casos de chicas que llegan desde el INAU, con denuncias del INAU, porque salen con hombres mayores, por promesa o retribución, promesa de retribución, pero sin embargo las madres que no las dejaban entrar a la casa con 12, 13, 14 años, si no le traían la plata de haberse prostituido, siguen en las casas. Entonces vos decís, y otra cosa muy importante, el tema de la retribución, ¿sí? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en algunos casos de Operación Océano. Sí. En algunos casos de Operación Océano. ¿Qué se entiende por retribución? No necesariamente vos le tenés que pagar, le tenés que dar dinero a la persona, a la menor, puede ser a una ropa, chica de 17 puede ser, años, para interpretar que hay una retribución. Por ejemplo, si vos le pagabas el pasaje, si vos le pagabas el pasaje a Punta del Este, ya le estás dando una retribución. Bueno. Si le compraste una cartera, le estás dando una retribución. Si, ¿me explico? Sí, claro, no tiene por qué ser el pago derecho. Se quedó a dormir en tu casa, y más allá de que ella ejerza la prostitución, ponele, no voy a hablar de caso sea, no estoy poniendo un ejemplo X, ella ejerce la prostitución, pero justo contigo tiene buena onda y no te quiere cobrar, pero le compraste los bizcochos y el yogur y le pagaste el ómnibus para volverse a su casa, bueno, eso es retribución o promesa de retribución y podés estar imputado. Muchachos, que pausa y ya seguimos.